El año 2012, en una semana, ocurrieron un femicidio por día en Chile. En ese momento yo empecé a investigar sobre la problemática y comencé a coleccionar, digamos, todo lo que tenía que ver con la información que entregaba la prensa a la población sobre el femicidio. A partir de ese punto, comencé a fotografiar los lugares donde ocurrían femicidios. Esto es una muestra un poco de cómo yo empecé a investigar el trabajo y esto corresponde a pantallazos de la televisión, o sea, cómo la prensa iba informando caso a caso. Por supuesto yo sabía que esta problemática ya existía y todo, pero en ese momento fue como el momento de inflexión, de decidir investigar y desde mi punto de vista generar un documento sobre el femicidio en Chile. Por lo general he mostrado siempre como una estadística, o sea, cada mujer que muere se convierte en un número más dentro de las largas listas de femicidio en el país. Actualmente ocurren aproximadamente entre 50 y 80 femicidios al año y la cifra sigue aumentando. Y esta fue la manera que yo propuse mostrar cada uno de los casos para precisamente salir de esta estadística. Cada tríptico es la historia, el caso de cada una de las mujeres de los casos que yo fotografié. De esta forma, presentación web, está mostrado así como tríptico porque a partir de una foto me era muy difícil poder expandir un poco el relato y hablar sobre cada una de las mujeres. Entonces voy a ir pasando lentamente para que puedan ir viendo las fotos. Y todas las fotografías fueron tomadas desde ese año, 2012, hasta este año 2015, donde ahora actualmente estoy terminando el libro del proyecto. Entonces, a medida que fui investigando cada uno de los casos, me fui encontrando con diferencias, con obviamente distintas historias, distintas razones, pero a la vez también muchas similitudes del actuar también, de cómo funcionaba la relación de pareja y qué es lo que llevaba a gatillar también el desenlace final. Este proyecto solo cuenta la historia de mujeres que fueron asesinadas. Aquí no hay ni sobrevivientes, es la consecuencia final de la violencia intrafamiliar. Entonces, a partir desde Santiago empecé a investigar cada uno de los casos, contactando familiares, buscando los lugares, buscando especialmente los archivos familiares, tratando de reconstruir un poco también esto del álbum familiar. Entonces cada vez que iba a una casa o conocía a un familiar, preguntaba por su álbum familiar, por fotos de archivo, por las cosas que más le gustaban a ella. Entonces, a partir de esto, ir reconstruyendo un poco y entregar, poder dar más identidad a cada una de estas víctimas. Pero hay algo. Y desde ahí empecé a descentralizar el tema, o sea, aquí hay casos desde el norte al sur del país. Incluyendo este caso particular, que es el primer caso tipificado como femicidio en parejas del mismo sexo. Esto ocurrió el año pasado y desde que se promulgó la ley de femicidio, que fue el año 2010,
Este es el primer femicidio tipificado de este tipo. Lo cual nos habla de una problemática que es mucho más transversal, que no tiene que ver solamente entre hombres o mujeres, sino más bien en las relaciones de pareja. Y esto es un poco de lo que le hablaba también de recolectar. ¿Cuál es la mía? Las fotos. ¿Qué cosa? Para poder entender y conocer un poco más quiénes eran cada una de estas mujeres. ¿A dónde, weón? Ah, está la mierda. ¿De qué me cierro más en el loco? ¿Pero me cierro más en él, entonces? Entonces, por lo general, a mí, no solo este trabajo, sino que los otros trabajos también que he hecho, no me gusta entregar respuestas, no me gusta como entregar un documento que sea, entre comillas, objetivo, sino más bien tratar de generar más preguntas y ojalá un debate respecto de lo que yo viví investigando esta problemática. Entonces, por lo tanto, este trabajo responde un poco a eso también, o sea, todos sabemos que existe esta problemática, no estoy diciendo nada nuevo, pero de la manera en que se sensibiliza o que se muestra a la población a través de lo que le hablaba en un comienzo de los medios de comunicación, es una manera muy, muy superficial y que pasa básicamente desapercibido por lo mucho que se está contando semanalmente. Básicamente también impulsado porque esto no para. Entonces yo sé que quizás se generan muchas preguntas también al ver el trabajo, porque obviamente no es directo. Entonces, si alguien quiere interrumpir lo que yo estoy diciendo y quiere preguntar algo, o sea, la idea es que podamos conversar y no hay problema. Entonces, para que no sea completamente un monólogo la presentación. En el camino también me fui encontrando, voy a volver un poquito, con este tipo de cosas que, bueno, de allá no lo van a poder leer muy bien, pero no, de cómo las mujeres entran en un círculo vicioso de violencia del que no pueden escapar. O sea, el pasar a escribir una nota de auxilio que fue encontrada después de que la mujer murió, significa que ella la escondió, la escribió y la escondió, nunca la entregó. Entonces me voy encontrando como con nuevas problemáticas a partir o sea, no solo el hecho del asesinato, sino que también la agonía que vivían también, el miedo, el círculo vicioso en el que están, que no pueden escapar. Básicamente porque se sienten desprotegidas, porque nadie o sea, los ministerios, los carabineros, ninguno da abasto como para poder proteger a cada una de las mujeres que denuncia. Por lo tanto, las mujeres tienen miedo de denunciar. Y que muchas veces esta misma denuncia es el gatillante final para que los hombres las maten. Entonces, con estas fotos, lo que yo muestro, o lo que yo quiero que pase, es básicamente que ustedes también se generen una idea de la historia y que enganchen un poco más con el contenido que yo les estoy mostrando. O sea, de nuevo, cuando ven las noticias no queda nada a la imaginación. O sea, a ustedes les queda claro que la mujer murió y que murió aquí y punto. Con las fotos, lo mismo. O sea, si yo llego al lugar, me empiezo a imaginar, a tratar de recrear un poco la escena, recrear la vida de ella, y empiezo a mirar qué pudo haber sido
importante o también desde un punto de vista buscando lo estético del lugar que me hable sin tener que ser directo del femicidio. Si yo les muestro estas fotos sin estar hablando acá, obviamente ustedes van a pensar que son una foto de una cama y para mí eso era también lo interesante en el fondo, cómo funcionaba este trabajo con el relato, con el pie de foto y cómo eso iba generando también una aceptación diversa. O sea, si la idea es que se vean las fotos y después se entienda o que de vez en cuando vaya apareciendo una foto que es un poco más directa. Entonces, cómo dentro de este grupo de imágenes contar el relato o tratar de entregar la historia que quiero contar. Y es por eso que también yo mismo me presioné como para salir de la edición clásica, digamos, de una foto tras otra, 25 fotos donde te cuento la historia, no sé, ahora, de los inmigrantes, o sea, desde el inmigrante que está saliendo de su país, pasando por el barco, qué sé yo. La idea era también porque es un tema, digamos, que no es tangible. Entonces, de esta manera, la incorporación de archivos, de estos pantallazos de las noticias, juegan un papel importante. Y lo mismo también recién desmonté una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, donde pasaba lo mismo, donde estaban las fotos, una edición un poco más amplia, y los pies de foto estaban en otro lado. Entonces tú hacías el recorrido, podías ver las fotos, y luego leías la información noticiosa. Y eso genera una comparativa de la idea, de lo que tú pensaste en un inicio y lo que pensaste al final. Muchas personas tenían que verla 2 veces por esto mismo, lo que me parece genial. Entonces un poco la reflexión y no es un trabajo como para querer cambiar el mundo, digamos, porque eso un poco inocente creerlo, pero sí generar un debate, y es por lo mismo que cuando yo llevaba ya la mitad del trabajo hecho, comencé un poco a mezclarlo con lo que tiene que ver con el activismo y empezar a buscar alianzas con otras instituciones, en el fondo sacar este trabajo del ambiente, digamos, de la foto, o sea, de la mera exposición, sino que empezar a comprometer también a otra gente por 2 razones. Primero, por la problemática, que es importante que la gente lo vea desde otra perspectiva, y segundo también porque nosotros vivimos acá una falencia increíble en educación, donde los estudiantes rara vez tienen acceso a la cultura o a las obras o las cosas que se están haciendo. Estoy hablando de los colegios más periféricos sobre todo. Por lo tanto, una de las partes del proyecto, más allá de la parte fotográfica, es poder acercarlo a los estudiantes, porque desde ahí creo yo que se tiene que empezar como a educar sobre relaciones de género, donde ellos empiezan a pololear, a tener pareja, y la aceptación ha sido súper positiva, donde los chiquillos han sido súper reflexivos al respecto, donde más que hacer preguntas tienen una impresión respecto de. No sé si alguien quiere preguntar algo. Micrófono abierto para preguntas. Lo voy pasando de nuevo por si acaso alguien llegó como entre medio y se dio algo. Acá tenemos una pregunta, Cristóbal. Me gustaría que me comentaras alguno de los trípticos. ¿Cómo te lo planteas? ¿Localizas una víctima? ¿Vas a visitar a la familia? ¿Haces un poco de pesquisa? Y luego, ¿cómo decides los espacios? ¿Haces un seguimiento?
Sí, exactamente eso. O sea, como decía, el punto de partida es el lugar geográfico donde ocurrió el crimen. Entonces, a partir de ahí voy buscando, veo las huellas o la inexistencia de las huellas, de repente no hay nada. O sea, voy donde, sobre todo cuando es la vía pública, todo desaparece muy rápido y eso también para mí era interesante fotografiarlo. En el caso de que sí habían huellas y donde sí había un contacto con un familiar, obviamente eso me ahí está llevaba fuego. hasta llegar a la habitación de ¿No? la mujer, por ejemplo. Haciéndolo yo. Poder tener acceso a sus fotos, a sus cartas, a su diario de vida. Entonces cada uno de estos trípticos yo tuve una experiencia distinta, por así decirlo. O sea, de mucha intimidad o de cero intimidad. Sí, ¿Lo compartes con la familia después del trabajo? Sí, todos conocen el trabajo, todos con los que he tenido contacto conocen el trabajo. De hecho, como les comentaba, el Sí. libro ahora está en imprenta, pero como para adelantarlo Dímelo. un poco, incluye ciertos monólogos de familiares que reflexionan al respecto de la problemática y, o sea, y contando, o sea, haciendo esto a través de la historia de su propia hija, hermana. Entonces, por lo tanto, ellos también, la idea también era poder incluirlo dentro del proyecto. ¿Y cuál es la reacción de la familia cuando...? Por lo general, yo al principio me preguntaba lo mismo, o sea, uno piensa que van a decir que no quieren tocar el tema, pero la verdad es que esos fueron los menos casos que no quisieron hablar, o sea, la mayoría sentía que era importante que esto no se olvidara y esa era como la reacción más frecuente. Que lo que le pasó a mi hija, lo que le pasó a mi hermana, que no se olvide. Por lo tanto, la recepción del trabajo, ellos encontraban que por supuesto era sutil para ellos, porque obviamente también se preocupaban qué es lo que voy a ver, me preguntan qué es lo que voy a ver. Entonces, finalmente, sobre todo con la exposición, encontraban que el tratamiento era muy sutil y que sentían que rescataba un poco también la historia sin dejar de lado lo fuerte de la problemática. ¿La persona que comete el crimen la dejas fuera del trabajo? La mayoría está o en prisión o se suicida. De hecho, la mayoría se suicida. Y en algún momento planteé la idea de incluir, pero también por lo que fui viviendo con los familiares, me di cuenta que incluir eso era mucho más doloroso. Estoy hablando de un testimonio, o sea, hay fotos de archivo, por ejemplo, de las noticias donde que yo tengo y que he utilizado, fotos de los tipos, donde por ejemplo acá también tengo uno donde va preso. Pero desde el testimonio lo dejé de fuera, básicamente por esa razón. ¿Vuelvo, Lucho? Sí, por ejemplo, en este No, caso, o sea, lo dejó ahí, el femicidio había ocurrido 12 horas atrás, así como también hay otros que ocurrieron 5 años, Voy a volver. el momento que yo los fotografié. Entonces, por ejemplo, acá está la línea de la policía, el lugar, y ella era indigente, o sea, vivía en la calle, por lo tanto, este era su hábitat, donde la mataron. Este es un femicidio muy antiguo, casi ya hace 10 años. Entonces se empiezan a mezclar muchas cosas, como por ejemplo la creencia popular que tenemos en Chile sobre convertir a la gente en santo. Entonces ella tenía un restaurante, fue asesinada con uno de los cuchillos de su mismo restaurante, y la gente que iba, que era sus clientes, sus colegas, le hicieron esta animita, este altar, y la convirtieron en santa, le dejan flores, le piden cosas para que le ayuden en sus negocios. Lo mismo acá, también esta animita estaba fuera de su casa. No sé cómo estamos de tiempo, pero si alguien quiere como pescar un tríptico en específico y que le cuente, no puedo hacerlo con todos, pero si alguien... O sea, también la otra problemática es qué pasa con los niños, que por lo general, como les comentaba, el hombre se suicida, la mujer es asesinada, y qué pasa con los niños.
Entonces, son todos estos problemas colaterales que van quedando también después de esta consecuencia, que no es la final. Este es mucho más reciente y también tiene tantos aspectos el trabajo que realmente se me puede ir olvidando a lo mejor contarles ciertos detalles que les puedan interesar. Dime. Pero una pregunta que me hacen mucho es cómo llegar a los casos, cómo contactar a la familia y es donde también las redes sociales y todo eso adquieren importancia. Entonces yo estaba todo el día revisando Twitter, buscando, obviamente siguiendo las fuentes noticiosas que informaban este tipo de cosas. Entonces cuando veía uno y tenía la posibilidad de correr e ir, podía hacer imágenes como esta, un poco más reciente. Y que es como lo máximo también que yo decidí mostrar como para mantener la sutileza del trabajo, o sea, digamos desde mi autoría como imagen. ¿Qué vas a ver? Por ejemplo, esto del lado derecho, lo que ella cuenta en su diario de vida es que su esposo en la noche había llegado mucho más tranquilo y calmado de lo normal. Y eso era porque él estaba operado, entonces se sentía vulnerable. Entonces ella lo escribía para ver si es que él en algún momento lo podía leer. O sea, a tal punto era el miedo que tenía que escribirlo, dejarlo escondido, esperando que él ojalá lo encontrara para ver si reflexionaba. Lo que habla también del poco apoyo psicológico que también hay hacia el victimario, o sea, también hay un abandono en ese sentido. Esto, por ejemplo, es un caso donde vía pública y donde cualquier indicio de asesinato desaparece. Acá lo mismo, es un paisaje en el sur donde pero todo tiene que ver con los casos, o sea, en ningún lugar es como una reflexión mía donde yo me imagino un cuento, o sea, en ese sentido se aplica también, o sea, mi influencia también con el mundo del periodismo, entonces, por lo tanto, cada uno de estos lugares es real, cada una de las cosas son reales, entonces. Y a veces era mucho más difícil lograr dar con el lugar geográfico que contactar a los familiares. Hay mucha desinformación también al respecto. Entonces el camino natural para mí fue como en algún momento preguntarme por qué fotografiar esto. Porque con qué fin, o sea, más allá de obviamente mi interés con el tema y ocupar la fotografía como herramienta, que me impulse a investigar cosas que quizás si no fuera fotógrafo no me atrevería a acercarme. Entonces, básicamente esto es como toda esta fotografía y esta recopilación para mí son apuntes de mi reflexión con la problemática y la manera en que puedo mostrarlo también a otras personas. Y que básicamente eso es lo que menos me cuestiono, ¿por qué mostrarlo? Siento que es súper importante y que algo como natural del ser humano es el contar historias, el compartir, el acto de compartir experiencias. Y desde ahí obviamente lo que les comentaba anteriormente era
qué hacer con este material, o sea, que no quede, por ejemplo, solo en una exposición o solo en un libro, sino que ese sea la mitad del trabajo, que a partir de ahí poder ir generando otras actividades también.